Les voy a hablar del teórico Vygotsky. Denominación de la teoría. Es una teoría constructivista con enfoque sociocultural. Términos básicos. El constructivismo en contexto sociocultural, zona de desarrollo, próximo CDP, estructura lingüística, lenguaje e instrumento. Regulador. Lenguaje egocéntrico, habla interna, pensamiento verbalizado. Objeto de estudio. Estudia el proceso de adquisición del lenguaje a partir de la influencia del contexto sociocultural, empleando el concepto de zona de desarrollo próximo CDP. Asume el lenguaje como un instrumento regulador de la conducta, pensando en un desarrollo a nivel social y cultural. A un plano individual, el medio social de pensamiento, lenguaje debe ser coherente o correspondiente en el nivel intelectual del niño. Aportes. Explica la influencia de la CDP en el desarrollo del lenguaje, en otros procesos mentales. Propone el tránsito del lenguaje independiente al lenguaje egocéntrico y su paso al habla interna hasta llegar al uso del lenguaje intelectual. Concibe el contexto sociocultural como determinante para la adquisición del desarrollo del lenguaje. Valora su función social del lenguaje y su relación con el desarrollo del pensamiento. Factores que intervienen en el aprendizaje. El lenguaje, la inteligencia y la memoria, el contexto sociocultural y la CDP, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, que al final potencia el caudal de conocimientos. La construcción gradual del lenguaje estimula y crea redes de aprendizaje en los estudiantes. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Los niños responden mejor cuando se contextualiza el currículo. Los ambientes de aprendizaje inciden en un desempeño eficiente de los niños. Cuando se emplean los códigos de la cultura local, se facilita la comprensión y la construcción del conocimiento. Los niños que tienen mayor dominio de la lengua muestran los mejores desempeños escolares. Bueno, la teoría constructivista está con un enfoque sociocultural sobre la adquisición del lenguaje. Se considera que es una influencia de pensamiento y también una interacción en los procesos mentales asociados a la lengua y en el contexto sociocultural, siendo el creador de las estructuras lingüísticas. En el contexto configura la denominada zona de desarrollo próxima, que según Vygotsky incide notablemente en la construcción del desarrollo de aprendizaje de los niños. Ahora vamos a hablar del teórico Jerome Bruner. Denominación de la teoría: es una teoría interaccionista. Términos básicos: contexto sociocultural, interacción, lenguaje y estímulos. Agentes culturales, conocimientos previos del andamiaje vital, lenguaje infantil, pragmatismo, las. Objeto de estudio: la teoría interaccionista con enfoque pragmático expuesta por Bruner sobre la adquisición del lenguaje. Se considera que el lenguaje en el proceso de construcción de los aprendizajes debe darse un andamiaje. Un andamiaje sea de manera interacción, adecuados o marcos de apoyo para el caso concreto de la aprehensión de los códigos comunicativos verbales. La teoría sustenta el papel de los adultos en el proceso, especialmente en la interacción de la madre con el niño, donde se aprenderá a hablar. Aportes. Propone una articulación conceptual sobre el lenguaje entre el constructivismo y la interacción social. Define marcos de interacción propicios para el aprendizaje o andamiaje. Establece una mediación entre la práctica, iniciativa y Skinner, la capacidad innata de Chomsky. Para la adquisición del lenguaje, utopía conceptual incorpora el
concepto babytal utilizado por los adultos madre para la enseñanza del lenguaje. Prioriza lo pragmático sobre lo teórico. Factores que intervienen en el aprendizaje. Interacción entre los adultos y el niño. Los marcos de apoyo y el andamiaje requerido por los aprendizajes de la imitación y las estructuras biológicas, genéticas, el recurso vital que utilizan los padres, el lenguaje, se aprende hablando, visión pragmática. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Mediante el balbuceo y las respuestas del vital por medio de los procesos del lenguaje en los primeros años. Los niños con mayor interacción desarrollan mejores habilidades comunicativas mediante los avances del uso del lenguaje a través de la interacción permanente con el adulto. Con los niños pare con experimentación del sistema LAS con el desarrollo de la adquisición por medio de la funcionalidad de los andamiajes. Bueno, la teoría interaccionista de Brunner eso se fundamenta en la adquisición del lenguaje, en la interacción social del niño y la disposición de un sistema de apoyo, la adquisición del lenguaje LAS, que da origen como a los denominados andamiajes. La teoría se basa en lo pragmático del lenguaje, el empleo de vital como recurso de enseñanza, de aprendizaje. Para finalizar, Brunner y Vygotsky se enfatizan en el aprendizaje social, ayudando a desarrollar sus habilidades a través del andamiaje, por lo que ambos coinciden que los adultos desempeñan un papel importante al ayudar al niño en su aprendizaje. Gracias.